Bienvenidos nuevamente al módulo 1, Fundamentos de la Neuropsicología, de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEU. Continuamos con el bloque número 2, aspectos neuropsicológicos de los procesos cognitivos. Los temas de este segundo bloque son asimetrías cerebrales, funciones y especialización hemisférica, plasticidad cerebral, neuropsicología de la sordera, y el último tema será realizar una breve introducción a lo que sería el daño cerebral. Muy bien. Comenzamos entonces con el tema 1 de este segundo bloque, que serían las asimetrías cerebrales. Muy bien, para comenzar a hablar de las asimetrías cerebrales, tenemos en cuenta lo que se llamaría asimetría funcional de los hemisferios cerebrales, lo cual viene siendo un concepto fundamental en el área de la neuropsicología y de las neurociencias en general. Partimos del punto de que las funciones cognitivas se alteran en forma diferente en caso de lesiones cerebrales si éstas se localizaron bien sea en el hemisferio derecho o bien sea en el hemisferio izquierdo, es decir, si hay una lesión en cierto lóbulo temporal, va a depender las afectaciones a nivel cognitivo si esto fue a nivel temporal, a nivel izquierdo o en hemisferio derecho. En el siglo XIX se creó el concepto de especialización hemisférica. Algunos autores como Dax y Broca observaron que lesiones específicas en el hemisferio izquierdo producían alteraciones en el lenguaje, la praxia, la lectura y el cálculo como funciones asociadas específicamente con el hemisferio izquierdo. Es decir, estas funciones que les acabo de mencionar predominan, digamos, el control o la dominancia a nivel de hemisferio izquierdo. Para los estudios y las observaciones a nivel de la simetría cerebral funcional, hay, digamos, dos fuentes principales de evidencia. La primera sería claramente la observación de pacientes con lesiones cerebrales unilaterales, es decir, con lesiones localizadas específicamente en un hemisferio cerebral, y la observación de pacientes que han tenido una comisurotomía. La comisurotomía es, por definición, la extracción total o parcial de lo que vendría siendo el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, como ustedes lo van a ver más adelante en diferentes asignaturas a lo largo de la maestría, va a ser el encargado de que exista una comunicación interhemisférica. Muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, diversas investigaciones, diversos estudios con los pacientes que habían tenido lesiones a nivel cerebral demostraron, digamos, una superioridad del hemisferio derecho en cuanto a habilidades espaciales, musicales, emocionales y atencionales. También se reconoció que hay una función a nivel, digamos, interactivo y complementaria de ambos hemisferios en cuanto al neurodesarrollo y la realización de diversas formas de cognición. Es decir, el hemisferio izquierdo no siempre es el dominante para el lenguaje y no necesariamente la dominancia manual y el lenguaje o la ubicación anatómica del lenguaje tienen o van a tener la misma representación hemisférica. Es decir, sabemos que, digamos, hay un cruce o hay una, digamos, asociación de la lateralidad con las funciones cognitivas. Más adelante lo vamos a ver, pero específicamente diversos estudios han demostrado
que la mayoría de personas que son zurdas también tienen la representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo. No toda la población, obviamente ustedes ya deben tener esto a su conocimiento, no toda la población tiene la misma representación cognitiva y anatómica, pero esto se habla en términos de generalidades. Entonces, estos puntos específicos que les estoy comentando se saben o se reconocen desde la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Diversas investigaciones, diversos estudios sobre la simetría cerebral que se han realizado durante las últimas décadas han demostrado varias cosas. Primero que todo, han demostrado que la simetría funcional cerebral se considera más un fenómeno gradual, es decir, un hemisferio predomina sobre el otro en el control de una determinada función cognitiva, pero esta no puede adjudicarse de forma exclusiva y absoluta a ese hemisferio. Dos, se han centrado sobre todo en las diferencias funcionales entre los dos hemisferios cerebrales. Es decir, no se ha llegado a la conclusión de que cierta estructura anatómica tiene que ver única y exclusivamente con cierto proceso cognitivo. Como se van a dar cuenta a lo largo de sus asignaturas en la maestría, un proceso cognitivo puede tener múltiples áreas anatómicas relacionadas para su correcto funcionamiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en la actualidad la neuropsicología y las ciencias afines, es decir, las ciencias afines a la neuropsicología, las neurociencias, continúan utilizando el término de dominancia cerebral para referirse específicamente a la mayor importancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Es más apropiado hablar de la simetría cerebral o de diferenciación hemisférica porque ambos hemisferios son tanto cualitativamente distintos y procesan la información también de un modo diferente. Entonces, las asimetrías hemisféricas únicamente se manifiestan en las áreas de asociación cortical, siendo aquí donde se aprecian las posibles diferencias funcionales a nivel cognitivo entre ambos hemisferios. Muy bien, continuamos con este cuadro de conceptos que les va a ser muy útil en cuanto a la diferenciación de diferentes conceptos que se usan a nivel de investigación, en las publicaciones, en los libros, en cuanto a, digamos, diferenciación hemisférica, que vendría siendo que cada hemisferio tiene un estilo cognitivo diferente, asimetría cerebral, que cada zona del cerebro tenga una capacidad para procesar y almacenar información de forma diferente que su región homóloga. La dominancia cerebral es el predominio de un hemisferio sobre otro en una determinada función cognitiva, como les venía platicando, por ejemplo, del hemisferio izquierdo en cuanto a las funciones dominantes que tiene relacionadas al lenguaje. La lateralidad entonces vendría siendo más un sinónimo de la dominancia cerebral y se entiende como el predominio del hemisferio izquierdo para el lenguaje. A diferencia, por ejemplo, de la simetría cerebral, la lateralidad vendría siendo una función consciente, voluntaria y periférica que puede ser modificada mediante el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto que les acabo de explicar? La lateralidad, por ejemplo, si ustedes son zurdos o si ustedes son diestros, la podemos cambiar de forma consciente. Quizá no nos salga muy bien, digamos, una persona diestra que intente de forma voluntaria y consciente escribir con la mano izquierda, lo va a hacer, digamos, obviamente puede que sus letras no salgan igual, o sea, va a haber como un aprendizaje, también un entrenamiento modificado a lo largo del tiempo, pero voluntaria y conscientemente se puede realizar. Otro ejemplo podría ser lavarnos los dientes con la mano que no es dominante, también lo podemos realizar, cosa que a nivel cerebral pues no podemos realizar una selección de la información para saber con qué hemisferio vamos a
digamos, procesar la información de los estímulos ambientales que nos están llegando en ese momento. Continuamos entonces con el tema número 2, funciones y especialización hemisférica. El estudio de las lesiones cerebrales unihemisféricas, es decir, de un solo hemisferio cerebral, puso de manifiesto la existencia de diferencias funcionales a nivel cognitivo entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Inicialmente se consideraba que la atención pertenecía únicamente al hemisferio izquierdo como el encargado de la actividad lingüística. Actualmente, por ejemplo, ya se sabe que hay más una incorporación de las técnicas de neuroimagen funcional, lo cual ha permitido la identificación de otro tipo de asimetrías interhemisféricas en sujetos sanos, además de el lenguaje. Es decir, también ya se sabe que procesos cognitivos como las náuseas, las praxias también tienen ciertas diferencias a nivel funcional en relación al cerebro. Muy bien, continuamos con este cuadro de explicación en donde vamos a tener algunas actividades cognitivas y la diferenciación a nivel funcional en cuanto a hemisferio izquierdo y derecho. Comenzamos con lo que vendría siendo la denominación habitual. En cuanto al material verbal, lingüístico y dominante, pues vendría siendo el hemisferio izquierdo, y al tipo de procesamiento que se va a presentar en el hemisferio izquierdo va a ser más proposicional, es decir, va a ser digital, abstracto, lógico, racional, analítico, fragmentario y sucesivo. Mientras que en el hemisferio derecho tenemos una denominación habitual más específicamente no verbal, espacial, icónico. El tipo de procesamiento entonces que va a tener hemisferio derecho va a ser más aposicional, es decir, más análogo, concreto, intuitivo, emocional, simultáneo. Ok, continuamos con este cuadro de explicación teniendo en cuenta que la organización neural a nivel del hemisferio izquierdo se va a tratar más verbal, lingüístico y pues obviamente dominante, mientras que el derecho, como les explicaba anteriormente, pues va a ser no verbal, espacial y va a ser tratado mayormente como no dominante en algunos aspectos cognitivos. Nos vamos al lenguaje entonces. El lenguaje, como les había comentado con anterioridad, también se trata en el hemisferio izquierdo de una forma abstracta, racional, analítica, mientras que en el hemisferio derecho se va a tratar más de un lenguaje concreto, emocional, sintético. A nivel de la percepción, aquí cambia, digamos, el hemisferio derecho ya a nivel de percepción sería el dominante, mientras que en el no dominante, que sería el izquierdo, la percepción se tendría en cuenta más a nivel del esquema corporal y de la orientación, mientras que en el hemisferio derecho estaríamos hablando de un análisis espacial, orientación, reconocimiento de rostros, melodías e identificación somestésica. Muy bien. En cuanto a motricidad, en el hemisferio izquierdo tenemos las funciones motoras simbólicas y complejas, mientras que en motricidad a nivel de hemisferio derecho ya tenemos lo que sería la actividad motora gruesa y las actividades motoras que no quieren control verbal, como la mímica y la expresión facial, digamos los gestos. Otras funciones que tendrían que ver más con el hemisferio izquierdo vendrían siendo que este es más dominante en razonamiento matemático y lo que vendría siendo memoria verbal, mientras que el derecho sería más dominante en el control atencional y en memoria espacial. Muy bien, continuamos con el tema número 3 de este segundo bloque, que sería la plasticidad cerebral.
Muy bien. Para comenzar a hablar de lo que es la plasticidad cerebral, se tienen en cuenta los recientes avances en técnicas de neuroimagen como una novedosa concepción en cuanto al funcionamiento cerebral en términos de conectividad a nivel de estructura y función. Es decir, términos como conectividad, lesión o daño cerebral, plasticidad cerebral y recuperación funcional van a ser claves en el tema de la plasticidad cerebral. Se da entonces la organización de la red del cerebro como un todo, es decir, una alteración en la conexión de las redes puede producir una disfunción cerebral. Esto se hace más que todo a través de un modelo conectivista, el cual menciona que diversos trastornos cognitivo-conductuales son consecuencia de la alteración en la conexión entre redes. La pérdida de funciones o la alteración de funciones cognitivas se puede recuperar gracias a la capacidad de estos circuitos de ser dinámicos y versátiles. Entonces, la plasticidad cerebral se tiene en cuenta como una reorganización funcional para lograr la recuperación después de algún tipo de enfermedad, lesión o daño cerebral. Tenemos en cuenta que el cerebro es plástico y cambiante. La expresión de la plasticidad cerebral se puede dar de diversas formas. Las dos formas más conocidas vendrían siendo, uno, las modificaciones funcionales de estructuras ya existentes y dos, la formación de nuevas estructuras y neuronas que se da por procesos de neurodesarrollo claves como son la proliferación y el crecimiento neuronal. Muy bien. El cerebro busca entonces sus propias vías de reparación a través de una sucesión de eventos regenerativos mediante la cual procesos como la sinaptogénesis, que es la creación de sinapsis en zonas perilesionadas, y la neurogénesis, que es a partir de la zona, digamos, lesionada, se da como el crecimiento de nuevas funciones neuronales, de nuevos, digamos, células a nivel neuronal. Las células entonces producidas en estas regiones afectadas migran hacia el tejido lesionado, guiadas por proteínas específicas y factores de crecimiento también específicos. Muy bien. Continuamos con el tema número 4 de este segundo bloque, que sería la neuropsicología de la surdera. En términos etiológicos, este sigue siendo realmente un misterio para la ciencia, aunque su existencia, digamos, se ha relacionado más a lo largo de la historia con factores que pueden ser de tipo evolutivo y también neurobiológicos. Para esta explicación de la surdera hay muchas teorías. Las tres teorías que más tienen, digamos, fuerza es que viene, digamos, de la genética, puede ser también una cuestión hormonal o puede ser también un factor ambiental, que esto ya sería parte de un proceso como tal de aprendizaje. Para tener en cuenta el desarrollo cognitivo de los zurdos, decimos que es similar al de las personas diestras, sin que existan diferencias significativas, digamos, en el cociente intelectual. Antes se creía, por ejemplo, que las personas que eran zurdas tenían un nivel o un cociente intelectual más bajo. Entonces, a lo largo de las investigaciones se ha demostrado que pues esto no es algo cierto. En cuanto al estudio neuropsicológico de personas diestras versus zurdas, se observan determinadas diferencias, especialmente en ciertos subgrupos de zurdos, es decir, en el grupo completo de zurdos se han hecho diferentes investigaciones en personas, digamos, con la dominancia lateral a la izquierda y se han dicho que algunas personas zurdas tienden a obtener
digamos, resultados más bajos que los diestros en cuanto a tareas más específicas de tipo perceptivo. Por ejemplo, en el reconocimiento de rostros, rotación de figuras, orientación espacial, etc. Cuando se produce este hecho, hay que sospechar la existencia de la dominancia cerebral atípica, que era lo que les mencionaba unos temas atrás, ya que, digamos, la lateralización del lenguaje en el hemisferio derecho o en ambos hemisferios puede existir en cierta población zurda. Es decir, como les decía anteriormente, hay cierta población zurda, más o menos del 20%, cuya lateralización o ubicación anatómica del lenguaje sí se encuentra como tal en lo que vendría siendo el hemisferio derecho. Esto sería lo que se llama una dominancia cerebral atípica. Muy bien. Continuamos entonces con el último tema de este bloque número 2, que sería el daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido, o DCA por sus siglas, puede originarse por diferentes causas, como lesiones vasculares, enfermedades infecciosas, anoxia, hipoxia, etc. La causa de origen traumático, específicamente, ya viene a recibir el nombre de traumatismo cráneoencefálico, o lo que vendría siendo el TCE. Los factores de riesgo que pueden ocasionar, digamos, un daño cerebral adquirido pueden ser consumo excesivo de alcohol, abuso de sustancias, abuso de consumo de sustancias psicoactivas, conducción irresponsable, inseguridad laboral y también el alto riesgo que tienen de lesión cerebral en cuanto a algunos deportes como el boxeo, como digamos el fútbol americano, etcétera. Decimos también que no hay un perfil único o específico de una persona con daño cerebral adquirido. No existe, digamos, una persona con un daño cerebral igual a otra. En esto les puedo poner un ejemplo, digamos, puede haber dos personas que hayan tenido un traumatismo cráneoencefálico a nivel del lóbulo frontal, pero digamos el nivel del golpe o del traumatismo no va a ser el mismo, así como las secuelas cognitivas del mismo no van a ser las mismas en todas las personas que tengan lesiones de tipo frontal. Esto como un ejemplo. Las secuelas entonces son diferentes de una a otra persona que ha pasado por similares circunstancias. Las dimensiones que se pueden ver afectadas en cuanto a un daño cerebral adquirido vienen siendo física, cognitiva y emocional, por lo cual se ve la necesidad de un tratamiento más integral a nivel multidisciplinario. Es decir, a estas personas no solo se les puede dar rehabilitación física, sino también cognitiva. Y normalmente son personas por las cuales también tienen que pasar un proceso psicoterapéutico por secuelas a nivel también emocional. Muy bien, esto sería todo por el bloque número 2. Recuerden, si tienen algún tipo de pregunta, no duden en plasmarla a través de los foros o por mensajería directa.